veces por muchas cosas podemos sentir angustia, podemos sentir temor, porque este ejemplo solamente se basó en el temor. Pero a veces nosotros, con lo que hemos vivido en el pasado, el enemigo trae a recuerdo, a memoria lo que hemos vivido y vuelve a atormentarnos y sentimos emociones descontroladas que son del pasado, y el enemigo usa el pasado para estarnos oprimiendo. Entonces nosotras tenemos que aprender a estar alineándonos cada día, ¿sí? Y alinearnos es ordenar nuestra vida a los propósitos de Dios. Yo no puedo estar viviendo de lo que viví en el pasado, eso ya se lo entregué, eso ya se lo di al Señor y Él ya lo tomó, ya lo quitó. Pero nosotros tenemos una lucha aquí en la mente, ¿verdad? Y el enemigo eso es lo que usa, nuestros pensamientos de lo que ya vivimos, de lo que ya dejamos, y nosotras batallamos en eso. ¿Y por qué lo digo? Bueno, pues porque hay cosas que afectan nuestra vida y son patrones de vida que a veces son difíciles de dejar atrás, ¿sí? Y yo te voy a pedir que vayamos al libro de Efesios, ¿sí? Efesios 4, 22 al 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos. Diga conmigo, despojaos. Y dice, del viejo hombre, de la vieja mujer, que está viciada conforme a los deseos engañosos. Y renovaos, diga conmigo, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Y vestíos, diga conmigo, vestíos de la nueva mujer, ahí dice el nuevo hombre, pero nosotros le vamos a poner de la nueva mujer, creada según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ¿sí? Y vamos al 25 porque nos ayuda esto. Por lo cual, desechando la mentira, ¿de quién vendrá la mentira? Del diablo, ¿verdad? Que nos mete ideas, nos mete mentiras, ¿sí? Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Nosotros tenemos que aprender esas tres cosas que dijimos, que le dije que repitiera conmigo, ¿sí? Despojarnos de la vieja mujer que éramos, de la vieja naturaleza, la que ya no somos, ¿sí? Y renovar nuestra mente, el espíritu de nuestra mente, el Espíritu Santo para conectarse con Dios, nuestro espíritu con Dios, con su Espíritu Santo. Necesitamos ir renovando nuestros pensamientos y renovar los pensamientos que ya teníamos con la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender a leer la Biblia y cambiar nuestros pensamientos por los pensamientos del Señor que están aquí en su palabra. Y también dice, y vestidos de la nueva mujer que Dios va a ir creando. Por eso dice, según Dios, ¿verdad? Dice, creado según Dios en la justicia. Nos tenemos que vestir de esa justicia. No mi justicia, la justicia del Señor. La justicia del Señor es buena, es agradable y es perfecta. Lo vimos la semana pasada. Dice, y santidad de la verdad. Nosotras tenemos que renovar nuestra mente en la santidad, no nuestros pensamientos. Cuando su pensamiento es incorrecto, usted tiene que pensar, tengo que renovar mi pensamiento y tiene que ser sano, santo. Porque santidad habla de sano, limpio, puro, ¿sí? Agradable para Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted misma, conforme vamos pasando nuestros días, tenemos que ir cambiando nuestra manera de pensar. Y nuestra manera de pensar también va a traer en nuestro corazón una transformación que va desde lo interno a lo externo, ¿verdad? Entonces es importante que usted y yo hagamos esto que dice aquí, ¿sí? Para que el enemigo
no nos esté dañando, ¿sí? Porque eso es lo que busca, que nuestra vida no se alinee a los propósitos de Dios y que nosotros estemos viviendo con el pasado. El pasado, por eso se llama pasado, ¿verdad? ¿Qué significa? Que ya pasó y que ya no son cosas que yo tenga que volver a regresarme a tomar y que me esté el enemigo atormentando en mi mente. Tengo que renovar mis pensamientos y pensar como piensa Dios a través de su Espíritu Santo. Y vimos la semana pasada el patrón en Jesucristo. Y este patrón lo vamos a ver, lo voy a dejar para el final, porque nos quedamos en el número 5, donde dice patrón de consagración de acuerdo al Evangelio, ¿sí? Y el patrón de Jesucristo en la visual 20, si por ahí me la pudieran poner, porque usted lo tiene, donde dice Jesucristo consagró todo, ¿sí? Jesucristo consagró todo, ¿sí? ¿Sí me ayudan con esa visual? ¿Ok? Oh, ahí está. Jesucristo consagró todo. Diga conmigo todo. Todo. ¿Y qué consagró? Si vemos del lado izquierdo, el área material, el área familiar, de las relaciones personales y uno mismo que hablamos la semana pasada del yo, ¿verdad? A lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo sueño, lo que yo anhelo. Y este patrón Jesús nos enseñó en la Biblia, nosotros vimos en otro, ¿cómo podría decirlo? De los temas anteriores, no me quiero regresar tanto. Se acordará cuando les dijo que las zorras tienen guaridas y las aves del cielo tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Cuando un hombre le dijo, Señor, yo te voy a seguir, después de haber sido sanado, ¿verdad? Entonces el Señor lo que le contestó fue esto, que donde él andaba, él iba a andar predicando el evangelio, orando por enfermos, liberando a los que estaban cautivos, él le dijo, ¿sabes que tú me vas a seguir? Bueno, pues no tengo dónde acostarme. Quizás las aves tienen un nidito, ¿verdad? Porque las aves, no sé si usted se fija, pero cuando van a tener sus crías, hacen un nidito. Y ahí están por un tiempo. Y ahí tienen a sus pajaritos, sus aves, ¿verdad? Y mientras están en el huevito, ahí están encima de ellos. Y el machito va y trae gusanitos o comidita a la pajarita, y la pajarita come mientras los pajaritos no han nacido. Entonces, pues tienen un lugar donde vivir, un lugar donde sobrevivir también. Y luego dice aquí que las zorras tienen guaridas, pues las zorras se ocultan en hoyitos, en cuevas, ¿verdad? Pero dice aquí, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Donde caiga la noche, ahí el Señor Jesucristo se tiraba en el piso, en el pasto, en la tierra y agarraba una piedrita posiblemente como almohada. Qué feo, ¿verdad? Porque imagínese usted y yo, cuando nos vamos al encuentro, yo he escuchado que dicen, oye, está bien incómoda la colchoneta, ¿verdad? Creían que yo no sabía, pero no, yo sé, yo también extraño mi cama, no crea. Pero ¿sabe qué? Cuando nosotros nos vamos a algún lugar nada más por aventura, por paseo, que nos vamos así, por ejemplo, aquí cerquita tenemos unos lugares hermosos y ha habido quienes acampan en el bosque, en el campo, ¿verdad? ¿Cuántas lo han hecho? ¿Cuántas han hecho? ¿Es cómodo? ¿Verdad que no? Se extraña la camita, te llenas de tierra y de polvo y dices, uy, necesito bañarme, y sobre todo las mujeres que somos bien nice, ¿verdad? Bueno, pues realmente el Señor Jesucristo le dijo a este hombre, donde quiera que
si tú me quieres seguir, pues yo no voy a acostarme en una cama, no voy a llegar a un hotel de 5 estrellas, ni a una estrella quizás llegaba, ¿verdad? ¿Habría hoteles de ese tiempo así? Buena pregunta. Bueno, y la otra, bueno, ahí consagró lo material, los lujos, las comodidades, ¿sí? En la siguiente área que él consagró, se acordará cuando leímos aquella parte donde llegaron sus hermanos y su mamá y no podían llegar hacia Jesús y le dijo alguien por ahí están afuera tu madre y tus hermanos, y el Señor Jesucristo contestó que mi madre y mis hermanos son los que hacen, escuchan, todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana, ¿verdad? Y mi madre. Bueno, ¿qué les contestó a esas personas? ¿Quién sabe dónde andaban la mamá de Jesús? Pero no estaban entre la gente que estaba escuchando la palabra, ¿verdad? Y el Señor Jesús estaba predicando a multitud de gentes. Entonces, él no se iba a salir para ir a atender a su mamá y a sus hermanos. Él dijo, aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. Y yo lo voy a aplicar a nuestra vida en lo cotidiano. Cuando tú vienes a la iglesia y estás aquí escuchando palabra y estás recibiendo instrucción de la palabra, seguro que cuando tú vas a tu casa o con tu familia, te dicen, todo el tiempo estás metida en la iglesia. Y bueno, no estamos todo el tiempo, ¿verdad? Pero domingo es del Señor y nuestras reuniones que tenemos, pues ahí aprendemos palabra de Dios, recibimos palabra de Dios y posiblemente haya eventos en esos horarios. Pero nosotros hemos escogido como Marta y María la mejor parte, ¿verdad? ¿Quién escogió la mejor parte? María. Se sentó a los pies de Cristo para escuchar lo que el Señor enseñaba. Entonces nosotros muchas veces en ese momento que tenemos reunión, se va a cruzar un evento. Pero nosotros tenemos que, muchas veces yo creo que nos encontramos divididos, de decir, voy a los 15 años, voy a la convivencia familiar o voy a la iglesia. Sabes, yo sé, porque yo también lo he vivido, que nosotros muchas veces tenemos que escoger entre escuchar palabra de Dios y estar en un convivio con la familia, con el esposo, con los hijos. Pero yo creo que si hay un horario establecido en la iglesia y yo hago algo, pues escojo un día o un horario que no tiene, que no entra dentro de los horarios que tenemos establecidos, ¿verdad? Yo tuve mi pastor, mi segundo pastor, cuando viví en Guerrero, él nos decía a todos los servidores, ustedes no pueden faltar el día que tenemos servicio, porque usted está honrando a Dios con su compromiso con Dios al venir, ¿verdad? Al venir a escuchar palabra y a servir a la iglesia. Entonces, yo también una vez estaba en un súper, era mi horario de trabajo, pero de mi trabajo me enviaron a hacer las compras para una conferencia que iba a haber. Entonces me tocó la comisión de comprar las cosas para el café, las galletas, el café, la leche, el azúcar, todo lo que necesitamos. Y mi pastor me encuentra en el súper y me dice, este es tu horario de trabajo, ¿qué haces en el súper? Y le dije, pastor, me tocó la comisión de comprar todo para una conferencia, las cosas del café. Y pues yo traía el papelito de mi comisión y le enseñé. Y me dijo, qué bueno que estás en obediencia. Porque si yo te encuentro en un momento donde yo sé que tú tienes un compromiso, y fíjese, me estaba llamando la atención cuando yo estaba en mi horario de trabajo. Y él sabía que yo en ese momento era mi horario de trabajo. Y qué bueno, yo sentí muy padre que mi pastor me llamara la atención. Porque él sabía que en ese momento yo
mi horario de ese momento era de trabajo. Entonces me estaba llamando la atención para que yo fuera responsable de mi trabajo y respetuosa de mis horarios. Entonces yo dije, qué bueno que mi pastor me llama la atención. Y aprendí de él la disciplina, ¿verdad? Pero a veces a nosotros alguien nos llama la atención y nos enojamos. ¿Qué se cree el pastor que me regañó, verdad? Yo sabe que yo me sentí contenta y también pues me alineo, ¿verdad? A sus propósitos. El otro es el yo. El Señor Jesucristo, también vimos en Juan 5:30 que decía él, yo no puedo hacer nada por mí mismo, según lo que oigo y así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre, ¿verdad? Jesús estaba diciendo que todo lo que él enseñaba no era por algo que él quisiera enseñar porque le placía, sino que se estaba alineando a Dios. Cuando le ponía una palabra para enseñarla es porque el Padre se la había dado y él tenía la comisión de enseñar la palabra que el Padre le había entregado, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos en esta visual que consagró lo material, la familia, que son las relaciones personales. Ahí yo le puse la familia, pero realmente es todo, las amistades, la familia, porque la familia enfoca papá y mamá e hijos. Pero acuérdese que también como familia tenemos tíos, primos, abuelitos, muchas amistades, compañeros de trabajo, compañeros de la escuela. Hoy en día a veces dicen, no, pues nos vamos a juntar los de la primaria, los de la secundaria, ¿verdad? Y puede ser en otro momento, pero hay un tiempo para todo. Ahora, quiero que vayamos bueno, aquí ya vimos lo de las relaciones. Yo le voy a dar otro ejemplo de los que ya vimos, viendo cuando aquí dice Jesucristo consagró todo. Cuando el Señor Jesús aquí, al consagrar todo lo que él tenía, estaba alineado a los propósitos divinos. Él mismo estaba cumpliendo lo que estaba enseñando, ¿sí? Entonces él estaba alineado su cuerpo a su alma a su espíritu y su espíritu a Cristo, al Padre. Y esa es la cobertura que vemos aquí en el arco. Por eso Jesús se alineó. Cuando él estuvo en la tierra, vemos que él nos dio ejemplo, ¿sí? De que él lo hizo. O sea, nada de lo que te estamos enseñando aquí en la iglesia son ideas nuestras. La palabra nos está enseñando que Jesús dio ejemplo de que se alineó para que su vida fuera de bendición para nosotros aún hasta este día. Y en el libro de Lucas capítulo 14, te voy a pedir que vayas a este capítulo porque vamos a ver los 3 ejemplos de lo que él alineó a nuestra vida hasta este día. Lucas capítulo 14 y dice, así pues, en el versículo 33. ¿Sí? 14 en el versículo 33. Dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Recuerde que usted y yo somos discípulas de Jesús, ¿sí? Yo también soy discípula de Jesús. Yo haría mal en no enseñarle a usted que tenemos que consagrar todo lo que tenemos al Señor, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice cualquiera, fíjese, ahí ya está hablando de renunciar, ¿sí? A todo lo que poseemos. Está hablando de los bienes materiales, ¿sí? Mi casa, mi carro, mi escoba. ¿Qué más tengo? Yo le dije la semana pasada, ¿verdad? Si es que luego decimos a la vecina, esta es mi escoba. Me la quiere quitar, ¿verdad? Yo con esta barro afuera.
Bueno, yo tengo mi máquina de coser, tengo es una orleadora. Tenemos muchas cosas, ¿verdad? Que nos han costado a nosotras. Y muchas de las veces, a veces nos cuesta trabajo dar, regalar, ¿sí? Compartir, porque no hemos consagrado lo que tenemos a Dios. Mi carro, ¿verdad? Decía mi esposo cuando dio el ejemplo. Ay, que le diste el puertazo al carro, ¿verdad? Y bueno, pasan cosas y nos molestamos. Dice, así pues, cualquiera de nosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué será que el Señor dice eso? Porque a veces nosotros le damos más importancia a lo que tenemos que compartirlo, darlo a alguien que le hace falta también. Recordará que hay una parte en la Biblia donde dice que el que tiene dos capas, que una la regale y la otra, ¿verdad?, la use. A veces tenemos montonal de ropa y vemos la necesidad en alguien, ¿verdad?, y no le damos. Pero esto es porque a veces nosotros no podemos o no hemos consagrado lo que tenemos. Dice aquí, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué? Porque recordará cuando el Señor Jesús llamó a sus 12 discípulos. Les dijo, ven y sígueme, ¿verdad? Deja todo lo que tienes y sígueme. Entonces, ¿qué dejarían los discípulos? ¿Qué dejaron sus discípulos cuando lo siguieron? Porque acuérdense que andaban en muchos lugares predicando la palabra. ¿A quiénes dejaron? Su casa, su familia, a sus padres, a sus hermanos. ¿A quiénes más? Su trabajo, todo lo que tenían, ¿verdad? El publicano dejó su negocio, ¿sí? Porque por ahí hay un publicano. Por ahí había uno que era doctor. ¿Y qué dejó? Pues sus pacientes, yo creo, ¿verdad? A ver, ¿qué más dejaron los discípulos? ¿Quién se acuerda? Su economía, ¿verdad? Entonces, anduvieron con el Señor Jesús. ¿Quién los alimentaba? Donde cayera el lugar, ahí comían. Pero también de repente ayunaban. Por ahí los discípulos de Juan dijeron, oye, ¿es como que tus discípulos no ayunan? ¿Y nosotros ayunamos? Pero tus discípulos no los vemos que ayunen. Y el Señor Jesucristo dijo que cuando estaba el esposo con ellos, ¿verdad?, pero iban a venir días donde iban a tener que ayunar. Entonces vemos muchos ejemplos en la Biblia donde Jesús escogió a 12 y esos 12 consagraron todo también al Señor. ¿Sí? Las esposas, los que estaban casados, sus hijos, sus mamás, cortaron de plano su cordón umbilical, ¿verdad? Entonces, a veces a nosotros nos cuesta trabajo dejar muchas cosas para seguir al Señor Jesús. Y sabes que de Él proviene todo. De Él proviene todas las necesidades que traemos. Yo no sé si te ha pasado, pero luego a veces te preocupas. Ay, ¿cómo le voy a hacer para pagar esto? ¿Verdad? Y que quiero esto para tales fechas. Ahora que viene días de familia y que nos reunimos todos a cenar y es un gastazo, y que luego quieres regalar y dar cosas porque amas a tu familia y les quieres dar regalitos. Entonces nos preocupamos y nos endeudamos, y Dios lo que quiere es que nosotros renunciemos a todo lo que poseemos. Y Dios lo hace no porque Él nos quiera quitar lo que tenemos. Él lo hace para que no ocupe el primer lugar que es para Él. ¿Sí? El primer lugar lo debe de tener el Señor. Ahora, el otro ejemplo está también muy fuerte y está en Lucas 14, 26. Si alguno viene a mí, ¿y qué dice ahí? Y no aborrece a su padre, madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Santo Dios, qué tremendo.
¿Sabe qué? Mire, le voy a decir algo. Ahí hay una palabra clave. ¿Usted me la puede decir si está aprendiendo? ¿Cuál es la palabra clave ahí? Aborrece a su padre, hermano, mujer. No, Jesús no está diciendo, tienes que aborrecer a tu papá, a tu mamá, a tu esposo, a toda la familia que está aquí, porque es familia, y aún tu propia vida. No habla de un odio que tengas que tener con ellos. Porque acuérdese, la semana pasada y antepasada vimos, el que ama a padre más que a mí, dijo esa palabra, ¿verdad? Más que a mí, no es digno de ser mi discípulo, no es digno de mí, ¿sí? La palabra aborrecer, lo contrario es amar, ¿sí? Cuando el Señor Jesús estaba diciendo que si tú amas más a una persona que a Él, esa persona es aborrecible para Dios, porque está ocupando el lugar que debe de ocupar el Señor Jesús, ¿sí? Y te voy a leer, porque investigué esto, lo que significa. Aborrecer no tiene connotación de odio emocional, sino que se traduce como amar menos que o colocar en segundo lugar. Jesús usa esta palabra fuerte para enfatizar la prioridad absoluta que debe de tener Él en la vida de un discípulo, ¿sí? Ahora te estoy diciendo esto, ahorita que te dije, Él llamó a los discípulos y ellos dejaron su casa, su esposa, sus hijos, sus hermanos, ¿sí? Todo, a todos, hasta el lugar donde vivían. Porque les dijo, ven y sígueme. Ellos tuvieron el llamado de Jesús para servir a Dios. Ellos habían comenzado un entrenamiento para ser discípulos de Jesús. El Señor Jesús, vemos en la Biblia que les enseñó muchas cosas, ¿sí? ¿Se acuerdan que los envió de 2 en 2 después de haberlos instruido a que fueran a predicar el evangelio? Y regresaron bien contentos. ¿Y qué fue lo primero que dijeron? Que aún los espíritus se sometían, ¿verdad? Y salían. Venían admirados de la autoridad que Jesús les había delegado. Pero Jesús les dijo, no se maravillen de eso, sino de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Y eso es lo que nosotros estamos aprendiendo, que nosotros tenemos que preocuparnos más por estar siguiendo al Señor Jesucristo hasta que Él nos llame, porque de que Él nos llame, seguro que se van a cruzar muchas cosas. Y muchas cosas van a tratar de sacarnos de alineamiento. Muchas personas que hoy estuvieron en la iglesia y que se apartaron, muchas personas ya no buscan al Señor. ¿Y por qué ya no buscan al Señor? Porque le dieron prioridad a estar en su casa, a estar en su trabajo, a estar en fiestas, a vivir la vida loca. Sí, loca, como dijo por ahí un cantante, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Vieron más importante la vida allá en el mundo que la vida en Cristo. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra vida eterna. Nosotros ya tenemos el regalo de la vida eterna, la salvación. Y el día que nos vayamos sabemos que vamos a ir a un lugar seguro, a un lugar donde en la eternidad yo voy a estar con el Padre, ¿sí? Y fíjese lo que dice aquí. Bueno, no le terminé de leer este párrafo. Jesús está enseñando a las multitudes sobre el costo real de seguirlo. Se espera un compromiso total, dispuesto a renunciar a todo, incluyendo a la familia y a la propia vida, por seguirlo. Implica un amor comparativo. Debes de estar dispuesto a amar a Jesús más que a tu padre, a tu madre, a tu esposa, a tus hijos o a ti mismo, ¿sí? Entonces, fíjese, nosotros seguimos a Jesús, ¿por qué? Porque lo amamos. Y si no lo amo, y si mi amor se ha apagado, o se ha cansado, o se ha frustrado,
o se ha quedado ahí muerto. Yo tengo el deber de avivar el fuego de Dios en mi vida para seguirlo amando. Yo te voy a decir algo de mí. Todos los días oro y le digo al Señor, Señor, quiero amarte más cada día. Sabes, en el último encuentro que tuvimos, hubo un ratito donde estábamos orando y alabando al Señor, y mi oración fue, Señor, yo quiero recibir algo de ti. Y le dije, quiero sentirme enamorada de ti. Pero de verdad, Señor, me quiero sentir bien enamorada y apasionada por ti, porque el amor te lleva a sentirte apasionada por Dios, ¿verdad? Entonces hubo un ratito donde yo, no sé, pero pasó como un minuto, yo creo, porque vi el reloj, un minuto donde yo sentí que Dios me ministró. Me ministró y empecé a sentir algo tan bonito dentro de mí y me acordé de mi oración. Y yo le dije, Señor, es que en esta vida cualquier cosa se te puede cruzar por enfrente para sacarte de una vida con Cristo. Entonces yo pude percibir algo que Dios me dio en ese momento. Y sabes que esa debe ser nuestra oración para todos. O sea, pedirle a Dios, Señor, quiero amarte. Quiero sentirme siempre enamorada de ti, para no apartarme nunca de ti, porque sí da miedo apartarse de Dios. Yo no sé si tú lo has pensado, pero de solo pensar apartarme de Dios un día me da miedo, ¿verdad? ¿Lo han pensado? ¿Lo han sentido? Y es algo que tú y yo tenemos que cuidar, porque es tu vida eterna, es tu vida, ¿sí? Aquí en esta área es de las relaciones personales, ¿sí? En este versículo que leímos, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su hermano, a su mujer e hijos, y hermanos, hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Yo como mujer sé que soy discípula de Jesús. Tengo que amar más a Dios que a mi familia, que a mi misma vida. Porque a veces unas mujeres, hombres, aman más su vida que la de Dios. Ay, no, Dios, ¿se acuerda el versículo que vimos la semana pasada? Que el que quiera salvar su vida, la va a perder. Porque queremos salvar la vida. Ay, es que yo todavía soy muy joven y todavía tengo que vivir mi vida allá en el mundo, o sea, allá paseando, viajando, fiestas y modas y bueno, muchas cosas que hay en el mundo que me pueden llevar a perderme, a apartarme de Dios. Y yo tengo que cuidar mi vida espiritual. Entonces, aquí estaba consagrando, ¿sí?, a sus seres queridos. Era el área de las relaciones personales. Ahora vamos por el yo. Lucas 14:27 dice aquí, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Hablábamos la semana pasada que tomar la cruz muchas veces nos iba a pasar lo que al Señor. Cuando el Señor Jesús fue crucificado y le hicieron cargar una cruz y caminó y lo golpearon y lo ofendieron y se burlaron de él y lo humillaron y repartieron sus ropas y le pusieron una corona y luego lo crucificaron. Es parte de lo que nosotros en la vida muchas veces cruzamos por enfermedades, que es dolor. La enfermedad te trae angustia, desesperación, ansiedad, miedo a morirse. Es más, te voy a decir algo. Tantito te sientes débil y piensas, ¿será que me voy a morir? ¿Sí o no? ¿O nada más soy yo, pecadora que soy? ¿Verdad? ¿Verdad? Sí nos pasa. Tenemos miedo, nos da miedo. Me voy a morir tan joven y tan guapa, ¿verdad? Ay, échate flores, Idalia. Pero sí o no, así pensamos. Decimos, ay, me voy a morir. Y sabes qué, esas cosas,
Y sin haber amado tanto. Lo repito porque ustedes en redes no van a escuchar esto, pero ¿saben qué? Ahí es cuando tú empiezas a tener miedos, temores. Y el Señor Jesucristo pasó cuando tomó su cruz. A Él lo sostuvo el amor por nosotros. Mi hija un día va a tomar la cruz, me va a seguir a mí y va a pasar por pruebas, por insultos, por golpes, por enfermedad, por traiciones. ¿Mande? Vituperada, insultada, ¿verdad? Y tú y yo, la primera que nos ofenden, ya no lo voy a hablar porque me dijo según mis verdades, ¿verdad? Bien ofendida, así. Y sabes que el Señor Jesús sabía que íbamos a pasar por todas esas cosas. Entonces Él tomó la cruz y pasó por todo lo que nosotros hemos padecido. Y hablábamos de que la cruz significa, el método de la cruz, que íbamos a pasar por pruebas, por dolor, por aflicción, por burlas, por traiciones, ¿verdad? Yo sé que algunas de ustedes han pensado, ya no me falta que mi sombra me traicione y en lugar de estar aquí al lado mío se vaya por otro lado, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, sí pasa, chicas, sí pasa. A veces desconfías hasta de tu sombra. Sí, sí es cierto, ¿a poco no? ¿Que creen que yo no he pasado por traición? Ay, no, hombre, nos pasan muchas cosas, pero la verdad, ahorita que pienso en el Señor Jesucristo, digo, no, pues todavía no me ha pasado gran cosa, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Al Señor lo sostuvo el amor por nosotros, ¿sí? Y dijo, yo voy a pagar para que mis hijas se esfuercen, porque no toda la vida va a ser sufrimiento y dolor, también van a venir tiempos de victoria, tiempos de amor, tiempos donde nosotros recibimos de la presencia del Señor. Y aquí dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípula. Acuérdese, cuando usted pase por pruebas, usted piense en esto: soy discípula de Jesús. Soy discípula de Jesús. Tengo que aguantar, tengo que soportar, tengo que orar. Si algo me duele, tengo que ir a la cruz y decirle: Señor, me dolió esta palabra, me dolió que mi amiga me dejó sola, ¿verdad? Mi esposo, ni mi esposo me apoya, ni me entiende, ni me cree. Porque a veces, ¿no? ¿Verdad? No crea que no sé. A todas nos pasa. No me entiende mi esposo. Pues a veces ni nosotras nos entendemos. Porque por ahí dicen, ay, es que son las hormonas. ¿Qué hormonas? Somos nosotras, ¿verdad? Con nuestra manera de ser. Recuerde, tengo que quitar nuestra manera de pensar y la tengo que renovar con la palabra. Soy discípula de Jesús. A mí no me controlan las hormonas, a mí me controla la palabra. Me ayuda el Señor y me va a sacar de este problema que traigo en mi mente, ¿verdad? Entonces, la palabra de Dios tiene que entrar en acción, ¿sí? Tiene que entrar en acción. Y quiero que me acompañes a 1 de Timoteo capítulo 6, 11 y 12. Voy a decir 3 puntos de lo que acabamos de ver en estos 3 versículos de Lucas. El Señor Jesucristo se apartó de vivir en la comodidad de su casa para llevar el evangelio a todas las personas que se encontraba. Su familia eran aquellos que escuchaban sus enseñanzas y obedecían a los mandamientos de Dios. Se sometió al Padre y fue obediente hasta la muerte en la cruz. Primera de Timoteo. ¿La tiene? Primera de Timoteo capítulo 6. ¿Sí? Y vamos a leer 11 y 12. Primera de Timoteo capítulo 6. Y vamos a leer 11 y 12. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue. ¿Qué vamos a seguir? La justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre, y pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamada,
habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿sí? Nosotros, cuando pasamos la batalla de la fe, recuerde que a nuestro alrededor hay gente que nos está viendo, ¿sí? Que aún no son creyentes, pero cuando ven que atravesamos la batalla de la fe, pues dicen, oye, pues ¿de qué estás hecha, verdad? Siempre te veo contenta, a pesar de que pasas por un tiempo difícil, a pesar de que estás en un tiempo delicado. Pues ¿sabes qué? Tú puedes contestar esto: estoy peleando la batalla de la fe. Ahorita estoy pasando por este mal momento, pero no siempre va a ser así, ¿verdad? Yo voy a seguir adelante, yo voy a seguir luchando. Y dice, me gusta algo que leí de aquí: echa mano de la vida eterna. ¿Qué significará esto? ¿Mande? Si tienes que tomar todo lo que Dios te ha dado, ¿sí? Todo lo que Dios te ha dado. Tú y yo vamos a la eternidad, pero tenemos que luchar con las armas que Dios me ha dado. ¿Qué me ha dado? La oración, la palabra, el ayuno, sus promesas, su ayuda, su Espíritu Santo, ¿verdad? A mí me gusta que el Espíritu Santo me incomode cuando hago algo mal. También me siento contenta cuando respondo como Dios quiere que yo responda, ¿sí? Cada día que yo me levanto y sigo luchando en la fe, yo sé que si tú estás contenta de que cada día avanzas con Dios, Dios también va a estar contento de que estás avanzando con Él. Eso es echar mano de la vida eterna, ¿verdad? Sentir que Dios está contigo, que Dios te da una palabra, que Dios te recuerda que te ama. Eso es echar mano de la vida eterna. Hay un llamado, ¿sí? Ahora fíjese, el creyente debe consagrar todo. Allí hay una ayuda visual, la 21, dice, el creyente debe de consagrar todo para continuar rumbo a la vida eterna con Cristo. Y es importante que veamos nuestros procesos en la vida. Fíjese, en este proceso está el bautismo, la consagración, la batalla, la victoria y el poder. Ese es un proceso de la vida del creyente. Muchas de ustedes ya se bautizaron, ¿verdad? Unas hace poquito. ¿Habrá alguien aquí que todavía no se bautiza? ¿Sí? Bueno, pues a bautizarse, ¿verdad? Bueno, aquí vemos, solamente anote como referencia, yo solamente se lo voy a decir así, Mateo capítulo 3, del versículo 1 al, 1 al 3, y luego apunte 6, 8 y 11. Bueno, capítulo 3, 1 al 3, era Juan el Bautista que predicaba en el desierto, pero iba a bautismo. Mateo 3, vamos a leer, bueno, no vamos a leer, 3, del 1 al 3, donde Juan el Bautista bautizaba y su mensaje era: arrepiéntete de tus pecados. Y lo que seguía era que eran bautizados, ¿sí? En el versículo 6 afirma que eran bautizados en el río Jordán, confesando sus pecados, ¿sí? Cuando yo me bautizo, es un paso de obediencia. Recordará que el Señor Jesucristo fue con Juan el Bautista y le dijo: bautízame. Y Juan el Bautista decía: no, es que es mejor que tú me bautices a mí, ¿verdad? Pero Jesús dijo: es necesario que yo cumpla toda la ley. Él estaba hablando de ser obediente a la palabra y se bautizó. Y aquí en el versículo 6, sí, vemos que Juan el Bautista pues bautizaba a la gente y hablaban de los pecados que estaban dejando, ¿verdad? O la lucha que tenían en la vida. Y en el versículo 8 habla de algo muy importante que sigue después de bautizarnos. Como creyentes nosotros tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, hablando del bautismo.
después de que yo me bautizo, yo estoy reconociendo, yo quiero seguir a Jesús. Me bautizo en obediencia, pero yo quiero ser ese discípulo que va a seguir a Jesús. Entonces, lo que sigue es que haya frutos dignos de arrepentimiento. Eso habla de una persona que quiere cambiar. Ya no quiere ser la persona que en el pasado fue. Y que poco a poco, mira, yo quiero decirte algo que lo he pensado desde el encuentro. Yo sé que se confronta a las personas con el pecado, porque es necesario decirles, esta es la vida que has llevado hasta este día, la Biblia dice esto, pero tú tienes que dejar cómo viviste o cómo vives hasta este día. Pero no se corta de un día para otro con todo, es un proceso que te va llevando a dejar las cosas del pasado, ¿sí? A la vieja manera de vivir que leímos en un principio. Y yo entiendo que muchas veces yo estaba acordándome de una mujer, a ver, que no sé si está por aquí, creo que hoy no vino, que cada vez que iba al encuentro decía, pero ya me voy a casar, pastora, pero ya me voy a casar. Y luego ya dijo, ya me casé. Feliz, ¿verdad? Ordenó su vida. Y a veces ese proceso se lleva su tiempo. Los procesos de cada una de nosotras de ordenar nuestra vida y de alinear nuestra vida es un proceso de poco a poco, porque a veces no se corta del todo. Claro que es importante, como dice aquí, hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, si yo voy haciendo cambios en mi vida para mostrarle al Señor que yo estoy entendiendo la palabra y que estoy corrigiendo mi vida a la luz de la palabra, pues esos son frutos de arrepentimiento. Pero una persona que no quiere cambiar, que vamos a suponer, le voy a hablar de algo que a lo mejor muchos batallamos. Y digo batallamos porque yo creo que todas las personas tenemos un grado de amargura. Sí, nos damos cuenta que somos gruñonas, que nada nos parece, que todos están mal, ¿verdad? Yo soy la única que está bien. Eso ya es una raíz de amargura, ¿verdad? Entonces tenemos que ir cambiando, y el fruto de arrepentimiento es que tú y yo pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. Si yo reconozco que estoy amargada, pues tengo que orar en primer lugar por mí misma y tratar de cambiar, ¿sí? Yo mucho le he pedido al Señor, Señor, no quiero ser de mecha corta y de repente pasa algo y ¡pum! Y digo yo, ay, Señor, ¿cómo le hago, verdad? ¿Cómo le hago? Quiero cambiar, ayúdame, voy a ayunar. Y luego esa es otra, te cuesta trabajo ayunar, ¿verdad? Porque esta carne, a cada horario, mañana, mediodía y noche, mínimo te pide de comer. Pero sabes que tenemos que hacer morir esas obras que hay en nuestra vida y tenemos que trabajar en nuestro carácter, en qué más, en nuestro estilo de vida, en todo. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. En el 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua, está hablando Juan el Bautista, para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, ¿de quién está hablando? Del Señor Jesús, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo y él bautizará en Espíritu Santo y fuego. El fuego, cuando viene un calor en tu cuerpo, es el Espíritu Santo que nos ayuda a quemar esas cosas que tú y yo en nuestras propias fuerzas no podemos. ¿Qué quema? Quema esa, yo me acuerdo, yo nunca batallé con la cuestión de hablar maldiciones, pero sí batallaba en hablar mucho y me metía en problemas, ¿verdad? Entonces yo le decía, Señor, ayúdame, Señor, quiero ser prudente, calladita, sabia, ¿verdad? Y con el tiempo sigo trabajando, no es algo que yo he logrado al 100%. No sé, me voy a poner a pensar como cuánto por ciento llevo, pero todavía no lo logro, pero estoy trabajando en mi vida. Te puedo decir que eso es algo que yo estoy trabajando. A veces me enojo conmigo misma porque digo, ya dije lo que no debía de decir. Y, ay, qué imprudente. Y bueno, ayúdame, Señor. Bueno, aquí
Juan el Bautista decía algo muy cierto. El Señor, a través de su Espíritu Santo, nos va a ayudar a hacer esos cambios. En nuestras propias fuerzas no podemos. Tiene que venir el Espíritu Santo sobre nuestra vida y vaya, lo único que nosotros tenemos que intentar es estar alineadas, corrigiendo nuestra vida. Esta área no está bien, Señor, esta área no está bien, tengo que corregirme y tengo que apurarme porque el reloj está corriendo. La siguiente área es consagración. Lucas 9:23 dice esto, Lucas 9:23, consagración. Ahí en su cuadernito solamente póngale la cita y yo se la leo. En este proceso de nuestra vida, consagración, que es la área que estamos viendo justo en este momento, consagrar todo lo que tenemos. Dice Lucas 9:23, y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotras mismas. ¿Sí? Negarnos a nuestros gustos, a nuestros deseos. Sí, nos tenemos que negar a nosotros mismos, tomar la cruz hoy, en este ratito, y después en 8 días, el próximo miércoles. Ahí dice, ¿verdad? Cada día, corríjame, cada día, dígame, cada día tengo que negarme a mí misma. Y sígame, ¿sí? Esto se llama consagración. El siguiente proceso es batalla. Batalla cada día, ¿verdad? Le voy a dar solamente el capítulo y le voy a decir lo que vamos a ver de aquí. Mateo 4. Se acordará de la tentación por la cual pasó el Señor Jesucristo. Se titula La tentación de Jesús. ¿Sí? El diablo siempre tratará de hacernos caer y sacarnos de alineamiento. Pero nosotros debemos de someternos a Cristo, ¿sí? Y como ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo en este capítulo, ¿sí? Acuérdese que Satanás le dijo: haz que estas piedras se conviertan en pan, materialismo, para que pobrecito no pases con hambre, ¿verdad? ¿Usted cree que el diablo quiere que ayune? No. Él le da miedo que ayunemos. ¿Sabe por qué? Porque el Señor va a hacer algo en nuestra vida. Y el enemigo lo que busca es que comas, estás muy flaquita. ¿Para qué te malpasas? ¿Verdad? ¿Para qué ayunas? No pasa nada. Y bueno, a veces le prestamos al enemigo el oído para no hacer las cosas, ¿verdad? En este capítulo también le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares, ¿verdad? Quería adoración el enemigo. Y bueno, en esta tentación el Señor Jesús batalló, ¿verdad? Pero es una batalla donde Él fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Nosotros vamos a pasar por muchos desiertos. El desierto es un símbolo de pruebas. El desierto es un símbolo de que van a venir cosas en nuestra contra, ¿sí? Problemas en la familia, a lo mejor con un hijo, con el esposo, con, no sé, la casa, las cosas que tenemos. Es una batalla, es una lucha, pero ya la tenemos ganada, ¿sí? Nada más nosotros nos tenemos que mantener firmes, orando, alineadas para que el enemigo no nos pueda dañar, no nos pueda afectar. Y cada batalla, después de cada batalla, ¿qué crees? Viene una victoria. Hay mucha gente que en la batalla dice: no, hombre, ya no voy a seguir, y tira la toalla y se va al mundial. Y no saben que después de la batalla viene la victoria, ¿verdad? La victoria mía es. La victoria mía es. Sí, pelea mis batallas. La victoria mía es. Luego la cantamos, ¿verdad? Está muy bonita esa canción. Santiago 4:7, ponlo ahí donde dice victoria.
Dice Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 3 partes. Nos debemos de someter al Señor, ¿sí? Y debemos de resistir al diablo, ¿sí? Y una vez que el diablo ve que tú ya estás sometida al Señor y que no le vas a hacer caso y le vas a decir, ¿sabes qué, diablo? Conmigo no puedes porque Cristo está conmigo, se va a tener que ir, ¿verdad? Resistir el ataque de Satanás siempre atraerá la victoria. Si tú te mantienes firme en Cristo, tú y yo vamos a tener muchas victorias. Aunque tú veas que tu hijo no busca a Dios, aunque tú veas que tu hijo o tu hija anda en las drogas o anda de rebelde haciendo lo que quiere, sabes que mantente firme, sométete a Dios, sigue orando, sigue perseverando y el Señor nos va a dar la victoria, ¿sí? El punto número 5 habla del poder en este proceso de nuestra vida. Y yo le puse aquí el versículo de Lucas 4. Vamos a Lucas 4, solamente voy a ver unos detalles aquí. Lucas 4 es de después que el Señor fue llevado al desierto en el Espíritu Santo. Sí, vamos a leer 4, 14. Dice, Jesús principia su ministerio, se titula ahí, y Jesús volvió en el poder del Espíritu, fíjese, después de la tentación, ¿sí? A Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos, ¿sí? Y luego vamos al 16, 17 y 18. Vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Fíjese, el Señor Jesús, al leer esta porción de la palabra, ¿sí? Después de que salió de la tentación, no es una, ¿cómo se puede decir?, coincidencia que leyera este libro, ¿sí? ¿Por qué? Porque después de haber pasado por una tentación donde él tuvo toda la victoria, donde salió adelante, fíjese, pero algo que me llama la atención de este libro, fíjese, antes de la tentación del Señor Jesús se bautizó. Fíjese en el capítulo 3, 21, se bautizó. Luego fue pasado por la tentación y luego empieza su ministerio. Y antes de leer el libro, él venía en el poder del Espíritu Santo. Después de una batalla, después de una lucha, vino en el poder del Espíritu Santo. Y él empezó a leer una palabra que lo sostuvo. Fíjese, yo lo separé así como está ahí en la Biblia. En el punto número 1, el Espíritu del Señor está sobre mí. Aquí está hablando de una consagración del Señor Jesucristo sobre nuestra vida. Ya el Espíritu de Dios está sobre mí, dígalo, está sobre mí. Póngase su mano en su cabeza. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Sí? Recíbalo. Y luego dice ahí el segundo punto: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Ya te ungió para predicar a quiénes? A los pobres. No nada más a los que no tienen cosas. La gente, aunque tenga mucho dinero, es pobre, porque no tiene Cristo, entonces no tiene nada. ¿Sí? Tendrá mucho dinero, muchos carros, muchos coches y bienes, pero ¿sabes qué? No tiene lo más importante.
la presencia de Dios. Entonces tenemos que predicar porque ya nos ungió. El siguiente punto, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. ¿Qué tenemos que hacer al ser enviados? Ya somos enviados. Si usted se fija aquí, Jesús está diciendo, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. A veces nosotros vemos a la gente quebrantada en las malas y nosotros no le podemos sacar la vuelta. Nosotros tenemos que ir a ellos a que sean sanados, ¿verdad? ¿Sabes qué? Ven a Cristo. Busquemos que esas personas sean sanas del alma. Fíjate, aquí en esta porción de la palabra, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. O sea, nosotros tenemos que buscar que la persona, por eso nosotros cuando hacemos eventos buscamos a las personas que están en problemas, que están en una situación difícil. ¿Sabes qué? El Señor te va a sanar. Que te abandonaron, que te dejaron, que te traicionaron, que te hicieron esto y aquello. Ven a Cristo, el Señor va a sanar tu alma, tu corazón. Ahora, el siguiente punto que viene en Isaías, a pregonar libertad a los cautivos. ¿Quiénes están cautivos? Los drogadictos, los borrachos, los prostitutos, todos están cautivos, no nada más los que están en la cárcel, están cautivos por el diablo. Entonces, dice, debemos de pregonar libertad a esa gente. El día que nos íbamos al encuentro, orábamos por un borrachito. Y luego dice Elmer, abra la ventana, pastora, y le hago caso. Y reprendo. Y yo, no, Elmer, espérate. Y ya nos andaba apedreando el borrachito, ¿eh? Y yo, espérate, le va a dar a mi camioneta. ¡Oh! ¿Verdad? Pero bueno, nos pasan cosas, pero tenemos que hacerlo, ¿verdad? Y pasan cosas chistosas, nos reímos, pero en esos momentos, ¿verdad? Oh, my God. Bueno, dice el siguiente punto, y vista a los ciegos. Aquí habla de la palabra ciegos y nosotros pensamos en aquellas personas que no tienen vista, ¿verdad? O como nosotras que usamos lentes. No, sabe que ciegos físicamente, pero también los que están ciegos espiritualmente, ¿sí? Para que la luz de Cristo les abran sus ojos y vean la verdad. Miren, cuando predicamos la palabra a las personas y les hablamos de lo que la palabra de Dios dice, les estamos abriendo los ojos espirituales, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos días yo le hablaba a un joven y le dije, platicando de cómo vive, le dije, es que estás en pecado, estás fornicando. ¿Y qué es eso? No, pues que estás teniendo relaciones sexuales con tu pareja, ¿verdad? Y dijo, no, pero es que eso no está mal. O sea, la gente del mundo no ve mal, no lo ve como pecado. Pero cuando tú le dices y le enseñas la palabra, los ojos espirituales se abren, ¿verdad? Y bueno, a esas personas que están viviendo en pecado y que no lo saben, a esas personas tenemos que ir y enseñarles la palabra. Y yo le decía a este joven, ¿sabes qué, hijo? Solamente corriges esta parte. O una de dos. O te casas o dejas a tu chica, ¿verdad? Y si no la dejas, vas a caer otra vez en la tentación, ¿verdad? Pero tienes que tomar una decisión de empezar a buscar a Dios, de leer la Biblia y empezar a hacer correcciones en tu vida, porque sí hay consecuencias, ¿verdad?, del pecado. Muchas veces no queremos las consecuencias, pero las consecuencias van a venir, ¿verdad? Y nosotros no queremos eso, nosotros queremos que la persona le vaya bien. Ahora, punto número 6, dice, a poner libertad a los oprimidos. Dios nos ha llamado a liberar a las personas oprimidas por el diablo y Dios mismo nos respalda, ¿sí? Fíjese, a poner libertad a los oprimidos. ¿Quiénes serían los oprimidos? Los que están padeciendo depresión, ¿sí? Están oprimidos con la tristeza. A las personas que se quieren suicidar o matar o que se quieren morir, esos están oprimidos por el diablo, ¿verdad?
hay gente que está oprimida en la cuestión emocional y van con el psicólogo, ¿sí? Y el psicólogo los escucha, pero después de escucharlos le dice, te vas a tomar esta pastillita para que estés bien, para que estés bien mal. No dicen esa parte, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se hace dependiente de la pastillita, ¿sí? Yo me acuerdo de una mujer que, por cierto, no la he visto, la voy a buscar. Fue un encuentro y el Señor la sanó. Y regresó y a los días me dijo, pastora, mire, todo este medicamento, trajo una bolsota de medicamentos por el psiquiatra. Un bolsota. Y le digo, ay, pobre de tu riñón, le dije. Fue lo primero que pensé. Y le dije, pero hay que sanar tu riñón, hay que pedirle al Señor y el Señor la sanó, la liberó, pero estaba siendo oprimida, ¿verdad? Y yo he pensado en esto. No está mal que vayas con un profesional para que te dé un consejo, digamos, médico, ¿verdad? Que te escuche, pero sabes que el Señor Jesús nos puede hacer libres de toda opresión. Si tú en algún momento has estado deprimida o usas pastillas o medicamentos por alguna enfermedad, eso es opresión. Si tú dependes de una pastilla, eso es opresión. Porque el Señor hizo nuestro cuerpo sano, completo, funcional, ¿sabes? Y a veces nosotros estamos oprimidas y no nos damos cuenta. Sí, ahí me gustaría que me pusieran la visual 22, por favor. Terminamos con esta palabra que viene en Filipenses 3, 7 al 8. Filipenses 3, 7 al 8. ¿Sí? Bueno, ahí déjamela. Dice, ¿por cuántas cosas? Bueno, la visual 22 dice esto. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó. Ahora en Filipenses 3, 7 y 8 dice, pero cuántas cosas eran para mi ganancia. Las he estimado como pérdida, ¿por qué? Por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Sí? Hay cosas que a lo mejor tú y yo le hemos dado importancia más que conocer a Dios, más que leer la Biblia. Pablo está diciendo en este versículo que las ha estimado, para él eran cosas buenas, ¿verdad? Eran ganancia. Yo quiero imaginarme porque él decía que había aprendido a vivir en abundancia, pero también en escasez, en riquezas, pero también en pobrezas, ¿verdad? Pero dice aquí que él ahora estas cosas las tiene como pérdidas, o sea, como algo que ya no tienen valor para su vida, porque ahora esto él las ha estimado como pérdida para ganar el amor de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque a veces nosotros, esas cosas que tenemos, hablando de lo material, lo de las relaciones personales y las cosas que nosotros hemos obtenido como algo pues precioso, hermoso, ¿verdad? Y que nosotros digamos, lo voy a consagrar. Aquí Pablo, en esta palabra, vemos que está consagrando todo lo que tenía y está diciendo que para él ahora las ve, o sea, ya no las estima, ¿verdad? O sea, ya no le parecen importantes para ganar el amor de Dios, ¿sí? Y eso es lo que nosotros tenemos que pensar, que a veces nosotros le damos más importancia a esas cosas. Y ahora, yo quiero decirte algo, porque yo no quiero que llegues a la casa y le digas al marido, bye, ¿verdad? A la casa, bye, porque me voy a ir de misionera, ¿verdad? Ahí a la iglesia, ¿cómo? ¿Sabes qué? No, o sea, lo que yo te estoy diciendo, la Biblia nos está enseñando que primero es el Señor
y luego nuestra familia, y luego, ¿verdad?, nuestras relaciones personales. Y nosotros tenemos que acomodar las cosas. No es que las dejemos. Yo no te estoy diciendo que abandones tu casa y te vayas a vivir en la calle, ¿verdad?, para predicar el evangelio y andes ahí pepenando. Ahorita los pajaritos me van a traer de comer, ¿verdad? O sea, no. O sea, lo que este curso nos está enseñando, que tenemos que aprender a consagrar todo lo que tenemos y a darles un lugar, ¿verdad? Pero tener muy en cuenta y estar muy conscientes que el primer lugar es el Señor. Y quiero decirte algo que veo importante decírtelo. Muchas personas se han suicidado. ¿Por qué se han suicidado? Porque las dejó el novio o las dejó el esposo. Hablando de mujer, ¿verdad? Hombre, viceversa. Porque no tienen trabajo. En el caso del esposo, el hijo, la novia y cosas así, pues son personales, ¿verdad? Son familia. Son relaciones personales. Pero que no tienen un trabajo, ¿qué área es la que necesita consagrar esa persona? La economía, el trabajo, la dependencia. ¿Sí? Ahora, ¿por qué más se han suicidado? Porque no tienen un sentido de vida. Porque no tienen una motivación. Y sabes que ahí yo quiero llegar. Mi motivación es que amo a Cristo. Porque tengo a Cristo de mi lado. Pablo estaba diciendo, por amor a Cristo he dejado todo lo que tengo, todas mis ganancias, todo lo que tengo, ¿sí? Y dice, fíjese, me llama la atención la frase que dice, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, ¿sí? O sea, Pablo está diciendo aquí, el primer lugar para mí es el Señor. Y mira que Pablo fue un hombre preparado, era uno de los eruditos de la ley, ¿sí? Y tenía un puesto en su nivel cuando era un religioso, ¿sí? Era un judío. Y una de las cosas que yo aprendo de él es que dejó muchas cosas para seguir a Cristo, ¿sí? Y tú y yo, nosotros tenemos que pensar qué prioridades tengo, qué cosas tengo que acomodar, ¿verdad? Y bueno, vamos a orar. Y yo quiero que tú te levantes de tu lugar y pienses, cierres tus ojitos y pienses. Y le digas al Señor, Señor, en este proceso de mi vida, Señor, estoy aprendiendo que voy a pasar por procesos, Señor. Procesos donde tengo que consagrar todo lo que tengo, que voy a enfrentar batallas, que también voy a obtener victorias y tu poder, Señor. Tu poder, que es el que necesitamos para cada día, Señor, de nuestra vida. Pero hoy, Señor, nosotras queremos alinearnos a tus propósitos. Y yo no sé si tú te has alejado de Dios, te has enfriado, te has sentido a lo mejor apartada de las cosas de Dios. Y quizás este es el momento para que tú te alinees al Señor y le digas, Señor Jesús, ven a mi vida, ven a mi corazón. No me quiero acostumbrar, Señor, a vivir una vida de religión. Quiero vivir una vida de comunión contigo, Señor. Una vida, Padre, donde cada día, Señor, yo voy a buscarte, voy a acercarme a ti para platicar contigo y decirte todo lo que siento, todo lo que pienso. Y Señor, quiero que entres a mi corazón. Si tú te has enfriado, si tú te has alejado, dile, Señor, ven a mi corazón. Toca mi interior, Señor. Quiero vivir cada día en comunión contigo. Todos los días, Señor. Porque lo más importante para mí eres tú, Señor.
Eres el que tiene que ocupar el primer lugar, no porque tengas, Señor, y sea una obligación para mí, sino porque he decidido amarte y ser como tus discípulos. Es más, quiero ser tu discípula, Señor. Que tú me enseñes, que tú me instruyas, que tu Espíritu Santo esté conmigo todos los días de mi vida. Y yo no me preocupe por nada, Señor. Al contrario, que mi dependencia sea contigo, Padre. Sea contigo, Señor. Y que me ayudes, Señor, a consagrar todo lo que tengo. Que nada estorbe, Señor, para buscarte cada día, Señor, y acercarme a ti. Y que tú seas mi compañero, Señor, de vida, todos los días de mi vida, Señor. Y que yo pueda sentir tu presencia y me hables, Señor, a mi mente y escuchar a través de mi oído tu voz. Y tener esa comunión contigo de amor, Señor. Que mi búsqueda contigo sea para amarte, para abrazarte, para estar contigo, Señor, no por obligación ni por necesidad, sino por amor, Señor. Que es el vínculo perfecto entre tú y cada una de nosotras, Señor. Padre, hoy te pido que ministres nuestros corazones, que nos traigas de vuelta contigo, Señor, por ese amor que tú nos has mostrado, Señor, al ir a la cruz, Señor, y todo lo que cruzaste por amor a nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has dado tu Espíritu Santo. Y como dice el libro de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre nosotras. Pon tu mano sobre tu cabeza y dile: gracias, Espíritu Santo, por estar sobre mí. Unge mi cabeza. Úngenos con tu presencia, con tu Espíritu Santo. Y enséñanos a andar en esta tierra como tú anduviste en ella. Ayúdanos, Señor, en toda carga que traigo en mi casa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hermanas, con mis hermanos, con mis padres, con mis amistades, con mis vecinos, con mis compañeros de escuela, de trabajo, con todas las personas de mi alrededor, Señor. Ayúdanos, Señor. Y también enséñanos a predicar tu palabra con aquellos que tienen necesidad, con aquellos que están ciegos, que están oprimidos, que están sin libertad, están siendo esclavos del pecado. Ayúdanos a llevar tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.